¿verdad que sí? Es hermoso cuando podemos vernos a todos firmes en Cristo. Y vamos a 2 de Samuel, capítulo 23, versos 15 y 16. Me siento tan feliz cuando veo a mis hermanas, a mi cuñado, a mi hermanito, a mi cuñada. ¿Ah? Me siento bien feliz de poder verlos. Dice 2 de Samuel, capítulo 23, versos 15 y 16. Miren qué cosa más linda. Dice: y David dijo con vehemencia. Si vamos a definir lo que es vehemencia, quiere decir con pasión. Cuando usted dice algo con vehemencia, lo dice con pasión, lo dice con sentimiento. Y las palabras de David estaban llenas de sentimiento, estaban llenas de pasión. Y dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Diga 3 valientes. 3 valientes. Dígalo otra vez, 3 valientes. 3 valientes. Y dice: irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Vamos a estar en pie y vamos a hacer una oración. ¿Me acompañan? Eso es. Padre, te damos gracias en esta mañana. Oh, gracias Espíritu Santo, porque tú eres el agente divino que sincronizas nuestra mente a la mente del todo creador, Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por las vidas que están aquí y que han de escuchar tu palabra. Oh, sí, Señor. Oh, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra calará profundo en los corazones, en las vidas, Señor. Y que las vidas en esta mañana tomarán decisiones firmes, decisiones seguras. Oh Dios, decisiones que les llevarán, oh Dios, a experimentar una eternidad contigo. Gracias te doy nuevamente por las visitas. Yo las bendigo de manera especial. Y yo declaro que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana, Señor, oh Dios, harán prodigios y milagros. Amén. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse. Fíjense qué interesante. Esta palabra yo la quiero dividir en 3 dimensiones. Porque ciertamente hay 3 dimensiones en esta poderosa palabra. La primera dimensión es David en Adulán. ¿Y qué era Adulán? Un lugar. Y en ese lugar había una cueva. Oiga esto. Adulán significa refugio. David era perseguido por el rey de Israel, Saúl, por celos. El rey de Israel le tomó un celo increíble a David. David era especial, dice la escritura, que era conforme al corazón de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Qué poderoso. Y dice que David salió huyendo y se metió en la cueva de Adulán. Allí se refugió. Pero lo que David no sabía era que estando en aquella cueva le iban a acontecer cosas poderosas, cosas maravillosas.
Te adoro, Dios. Primera de Samuel, capítulo 22 y verso 2. Cuenta que a David se unieron 400, que yo los llamo 400, que aparentemente eran gente débiles. Dice la escritura que había allí gente amargada de espíritu, que había gente endeudada, que había gente afligida, y cuántas cosas más y cuántas características más habían en aquel grupo. Eran 400 hombres que se metieron en aquella cueva con David. Imagínense si allí habían características. Endeudados, ¿habrán endeudados? En esta época, ¿habrá gente endeudada? ¿Habrá gente afligida en esta época? ¿Habrá gente amargada en esta época? Diga mucha. Y allí se unieron a aquel hombre que estaba huyendo porque había otro hombre que lo perseguía para matarlo. Y David se vio rodeado de afligidos, de endeudados, de amargados. Yo no sé si había mujeres coladas allí, pero la Biblia dice que eran hombres. Bueno, eso yo ahí no me voy a meter, porque ni soy afligida, ni soy amargada, ni estoy endeudada. Alábalo si puedes. Gloria a Dios. Así que yo de ese grupo no era. Di conmigo, yo tampoco. Yo tampoco. No. Yo de ese grupo no era. Marlene, la pastora Marlene hablaba de millones. Yo puedo hablar de millones. Gerardo, ¿quiere que te oriente, Gerardo? ¿Qué vas a hacer con esos millones? Óigame. Y dice 2 de Samuel, capítulo 23. Ahí mismo, no nos tenemos que mover. Dice que David era el hijo de Isaí. ¿Recuerdan aquel muchachito? Vamos a hablar como que estamos en familia. ¿Recuerdan aquel muchachito que cuidaba las ovejas de su padre Isaí? ¿Ah? Y que cuando Dios le dijo al profeta Samuel, ve allá a la casa de Isaí, porque allí hay uno que yo he escogido. Pero sin embargo Isaí no sabía que dentro de sus hijos había uno que había sido escogido por Dios y que estaba a punto de ser ungido por Dios para rey de Israel. Te adoro, mi Dios. De ese muchachito es que estamos hablando. Amén. Y dice la escritura, hijo de Isaí, ungido del Dios de Jacob, dulce cantor de Israel. Porque si algo le gustaba a David, era tocar el arpa y cantarle al Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso Dios. Aleluya. David fue tipo de Cristo, atrayendo a los afligidos, atrayendo a los endeudados, atrayendo a los amargados de espíritu. Tipo de Cristo, porque de la misma manera el Señor en su palabra estableció: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué iba a hacer con ellos? Hacerlos descansar. Donde único podemos lograr descanso es en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. En Él podemos hallar descanso. Tipo de Cristo, porque de ahí vino Cristo. Conforme a Mateo capítulo 2 y verso 6. Y conforme a Juan capítulo 7, verso 42. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino. No le pongas ese a ese suyo. A lo suyo, al propósito de Él vino. A eso es que se refiere, a lo suyo vino. Al propósito que Él tenía en Dios, vino a esta tierra. Aleluya.
y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice la Escritura, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso. Diga, usted está hablando de mí. Otra vez. Yo no sé de quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? De mí. Eso es, porque somos hijos. Dile al que está a tu lado, ¿sabías una cosa? Tú eres hijo o hija. Yo también. Sí, Señor. Ustedes son hijas también. Ven. Qué bueno es Dios. Aleluya. Qué poderoso es el Señor. Oiga esto. Dios es maravilloso. Señor. ¿Cómo nos hace ser hijos? Romanos 8:17 lo leía la pastora ahorita. ¿Ah? 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Óigame bien. Oiga que la repartición Él la dividió con usted y conmigo. Gracias, mi Señor. Amén. Coherederos. Mis hermanas y yo somos coherederas de lo que mi papá dejó. Te adoro, mi Pero Señor. ustedes y yo somos coherederos de lo que mi papá dejó. Santo. Aleluya. No se gozan de eso. Amén. Sí, Señor. No se gozan de eso. Amén. Somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Aparentemente, David estaba metido en una cueva y decía la hermana Armina que cuando experimentó la operación, de hecho cuando yo fui a verla y la vi con tanto cable y tanta cosa, pero detrás de aquellos cables yo vi una mujer fuerte, una mujer que le creyó a Dios, Aleluya. una mujer que pese a la herida que tenía, había declarado fortaleza en Dios. Amén. Señor. Oiga esto, porque Dios es maravilloso. Amén, sí, Señor. Señor. Allí estaba metido David, en aquella cueva, en aquella circunstancia. Aquella cueva puede significar tantas cosas para cada uno de nosotros. Aquella cueva puede significar para ti problemas que no has podido resolver. Problemas con tus hijos, problemas con tu familia, problemas con tu vecino, problemas económicos. ¿Ah? Aflicciones tenían aquellos hombres, pero Dios le dio la capacidad a David de poder levantar de aquellos afligidos, de aquellos endeudados, de aquellos amargados, un ejército poderoso. Amén. Amén. Posiblemente usted ha pensado, bueno, dejamos aquello tan grande y nos hemos venido a un lugar más pequeño. Y algunos a veces se han sentido hasta como en una cuevita, ni siquiera una cueva, en una cuevita chiquitita. Yo les digo en el nombre poderoso de Jesús que esto es por corto tiempo. Amén. Hemos dicho que esto es transicional. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si nos mantenemos firmes en Cristo. firmes en Cristo. firmes en Cristo. Eso es. Vamos a la segunda dimensión. Los tres valientes. Y yo quiero que usted escuche bien esto, ¿sabe? Porque esto está súper poderoso. Esto está súper poderoso. Los tres valientes son una figura de los más que vencedores. Como dice Romanos capítulo 8 y verso 37. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Él nos hace más que vencedores. Él se dio en la cruz del Calvario, pero a nosotros Él nos hizo más que vencedores. Hubiésemos podido estar allí, pero Él se dio por ti y por mí.
Gracias. y nos hizo más Maravilloso Dios. que vencedores. Señor. En la cruz del Calvario, Él dio su vida. Fue maltratado, fue atropellado, murió en una de las muertes más terribles y más no deseadas. Morir en una cruz era algo no deseado. Sin embargo, Él se dio allí por ti y por mí, Señor, Mi Dios. te agradezco, Gracias. Padre. para que tú y yo fuésemos hoy día Señor. más que vencedores. Aleluya. Amén. Sí, Gracias. Ay, yo Señor. te doy un Señor. aplauso, Gracias, Padre. Señor. Qué bondad, qué maravilla, qué poderoso es Dios, qué maravilloso es el Señor, Amén. qué especial es mi Dios. Santo, mi Señor. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Para esto tú tienes que ser violento, para esto tú tienes que ser violenta. Y allí nos encontramos con 3 valientes. Tienes que ser valiente para enfrentarte a las circunstancias. Tienes que ser valiente para enfrentarte a los problemas. Tienes que ser valiente para enfrentarte a las depresiones. Tienes que ser valiente para enfrentarte a las aflicciones. Tienes que ser valiente para enfrentarte a obstáculos. Amén. Te adoro, mi Señor. Y aquí los tenemos a los 3. Segunda de Samuel, capítulo 23, versos 15 y 16. Miren qué interesante. Vamos allá nuevamente. Dice en el verso 8 de Segunda de Samuel, capítulo 23. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Diga 3. Diga 3 de 400. 3 de 400. Oiga esto, porque a veces nosotros creemos que estamos con mucha gente, ¿verdad que sí? Que estamos rodeados de mucha gente. Sin embargo, no necesariamente es así. No necesariamente es así. Hubo un pastor que en esta semana se reunió con mi esposo y le dijo: ¿sabes una cosa? A mí me preocupa los pastores que le dicen a las iglesias: tenemos que salir de las 4 paredes. Y mi esposo dijo: ¿y sabes una cosa, nena? Yo dice: ¿por dónde viene este? ¿No quiere que se salga a la calle? No, no era eso. ¿Saben lo que a él le preocupaba? No era que había que salir de las 4 paredes. Es que esas 4 paredes salgan de una vez y por todas de la iglesia. Santo. Y eso solamente se obtiene a través del conocimiento. Eso solamente se obtiene a través de las 3. Óigame bien. ¿Cuáles son las 3 formas de ver? El individuo puede ver por los sentidos. Lo que ve, lo que escucha, lo que toca. ¿Qué más? Sabores, olores. Ahí están los 5. Otra forma de ver, ¿cuál es? A través del conocimiento. Pero para nosotros tener el conocimiento de Dios, tenemos que ir a su palabra. Sí, Señor. Por eso es que nosotros le damos tanta importancia a la enseñanza. Sí, Señor. Porque yo soy de las que digo que la ignorancia es una maldición. Eso es. Si usted desconoce las bendiciones que hay de parte de Dios para su vida, usted se va a quedar sin recibirlas, sin declararlas, porque lo desconoce, no sabe que existen, que son para usted. Y no hay cosa peor que nosotros ignorar algo. ¿Usted lo cree? ¿Ah? Cuando usted desconoce lo que en la palabra se dice que es para usted, es una maldición, porque usted no se puede apropiar de lo que usted desconoce. Pero cuando usted lo conoce, cuando usted entra a la palabra, la estudia y sabe que lo que hay ahí es suyo, no hay diablo
ni diablito, ni demonio que se lo quite. Amén. Eso es. Mira para allá, mamá aplaudiendo, ayúdenla, por favor. Qué hermosa ella. Bueno, y aquí estamos. Y dice la escritura, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet. ¿Qué nombre? El Tacmonita, principal de los capitanes. No era cualquier persona. Oiga esto, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que nada más y nada menos mató. Miren si era valiente. Hombre, cobarde era. 800 hombres en una sola ocasión. Allí estaba, diga, allí estaba. En aquella cueva. Qué poderoso es Dios. Después de Eleazar, continúa, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Muchos, y yo te diría la mayoría, todos se alejaron de la batalla. ¿Qué les parece eso? Todos se alejaron, menos Eleazar. Coja oreja, que yo no le voy a durar toda la vida. Y dice aquí, diga, está hablando de Eleazar. Para que vayan identificándose, porque después voy a hacer una pregunta, ¿no? Se levantó e hirió a los filisteos. Él solito, diga, él solito. Hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Oiga, empuñó aquella espada. Oye, yo no me traje la mía, que la tengo en casa, me la llevé para casa. Empuñó aquella espada y siguió dando y dando a diestra y a siniestra, y dando y dando y dando y dando y dando y dando. Y dice que los hirió a todos y la mano le quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Eso es bueno y no es muy bueno, porque uno peleando y los demás vienen a recoger. Como que no es muy bueno. Bueno, pero si él lo hizo y lo dejó que los hicieran, pues allá Eleazar. ¿Verdad que sí? Porque solo regresaron para recoger el botín. Bueno, pero vamos, usted vaya identificándose con alguno de ellos. Recuerden que el primero era José Basebet. Ese mató a 800 de una ocasión. Evite ser agresivo si se identifica con ese. El segundo hirió a los filisteos de tal manera que se quedó con la espada pegada a la mano, firme. ¿Ok? Dice, después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley debe ser, donde había un pequeño terreno de lentejas. Óigame, posiblemente ellos estaban utilizando esas lentejas para alimentarse. Y dice aquí que los filisteos se habían reunido donde estaba ese terreno. Óigame bien. Y el pueblo había huido de los filisteos. Diga, volvieron a dejar a otro solo. Volvieron a dejar a otro solo. Y dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos
Y Jehová dio una gran victoria. Ve identificándote con uno de estos tres hombres. Amén. Esa es la segunda dimensión. Vamos a la tercera. Dice aquí. Entonces, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y yo, antes de entrar a este pozo de Belén, quiero hacerles memoria de otros dos pozos, aunque existían muchos, pero me llamó la atención estos dos pozos. El pozo o cisterna donde metieron a José, al soñador, al visionario, lo metieron en un pozo. Pero vemos la soberanía de Dios. Aleluya. Hemos visto la soberanía de Dios, de ser capaz de derribar, de desenfocar caravanas. La soberanía de Dios que permanece fiel. Diga, la soberanía de Dios es fiel. La soberanía de Dios es fiel. Un Dios que fue y es poderoso para desviar caravanas. Amén. Yo no sé cuál sea el pozo en el cual tú estás metido o metida, pero yo te aseguro a ti que en esta mañana, si tú le crees a Dios y tú te mantienes en Cristo, firme en Él va a desviar lo que tenga que desviar para bendición tuya. Amén. Señor. Amén. Aleluya. Lo menos que se imaginaban los hermanos de José era que lo que habían planificado de vender a José les iba a salir. Luego uno intervino y luego entonces decidieron echarlo en una cisterna, en un pozo. Pero Dios también es experto succionando agua. Aleluya. Y aquel pozo estaba vacío. No pudieron hacer nada. A veces nosotros nos sentimos en pozos de situaciones, de circunstancias, de problemas. Yo decía ahorita, las deudas ahogan y nuestro país está ahora mismo experimentando, oígame bien, nuestro país está experimentando y se está dando a conocer por todo el mundo por la escasez y la crisis que tenemos. Pero yo les aseguro que si se levanta un ejército firme, un ejército que le ha creído a Dios, Dios va a hacer una intervención sobrenatural. Señor. Posiblemente allá tras las cámaras haya gente que esté afligida, que esté endeudada, que esté amargada de espíritu. Yo te digo que en Cristo Jesús hay solución, hay alternativas. No hagas lo que estás pensando hacer. No lo hagas, porque en Dios hay alternativas. Amén. En Dios hay alternativas. A veces creemos que el suicidio, a veces creemos que el maltratarnos a nosotros mismos va a ser la solución. Cometer disparates no es la solución. La solución la vas a encontrar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Poderoso Dios. Óigame bien. Y de la misma manera que de un pozo lo llevó a la prisión, fue para llevarlo al palacio luego. Esas son las 3 P que yo les he enseñado. Del pozo a la prisión y de la prisión al palacio. Posiblemente tú estás en el pozo ahora mismo, pero yo te aseguro que si te agarras firme del Señor, Él te va a sacar de ahí. Óyame bien, y te va a llevar al palacio. Amén. Donde tú jamás ni nunca habías soñado que ibas a llegar, pero Dios es capaz de hacer eso y de mucho más. Amén. Yo le creo a Dios. Gloria a Dios. Todas las situaciones las hemos puesto en las manos del Señor y hemos visto el poder de Dios manifestarse, cambiando, transformando cosas. Aleluya. El
en beneficio nuestro. Amén. Amén. Señor. Tú lo puedes experimentar también. Amén. El que está tras las cámaras lo puede experimentar también. Porque esto no es exclusivo ni mío, ni de mi esposo, ni de alguno en particular aquí. Es para todo aquel que cree. Amén. Sí, Señor. El pozo de Belén. Dice el verso 15 que había un anhelo, había un sentimiento en David, porque él quería ir. Quería tomar del agua del pozo de Belén, era su casa. Era la casa de él. ¿Cuántos no anhelan en algún momento estar en su casa? ¿Ah? Marisita, dímelo tú. ¿Cuántos no anhelan? ¿Ah? Principalmente los que están fuera de Puerto Rico. ¿Cuántos no anhelan venir acá y estar en su casa, estar en su país, estar con su familia? ¿Ah? ¿Cuántos no anhelan? Gente que está fuera de Puerto Rico, que ellos puedan venir y nosotros abrazarlos. Amén. Gloria a Dios. Familiares nuestros, ¿verdad que sí? Eso todo el mundo lo anhela. ¿Ah? Pero si nos mantenemos firmes en Cristo Jesús, ellos serán guardados de la misma manera que nosotros somos guardados en Cristo. Pozo de Belén. Vemos a David anhelando regresar a Belén, su casa, sus raíces. Y Belén estaba ahora mismo en manos de los filisteos. Miren si estos tres hombres eran valientes, que para ir a buscar esa agua que anhelaba David. Y ahí vemos fidelidad. La fidelidad es sumamente importante, hermanos. Y es lo que vamos a comenzar el jueves próximo. Santos y fieles. ¿Ah? La fidelidad, óigame bien. Estaríamos aquí hablando de lo que es ser fiel, de lo que es tener fidelidad. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que se han mantenido a nuestro lado, siéndonos fieles. Dense un fuerte aplauso. ¿Qué clase de hombres eran aquellos? No miraron obstáculos, porque permítame decirle que para llegar al pozo de Belén tenían que pasar un campamento, el campamento de los filisteos, del enemigo. Ahí bien claro lo dice. Irrumpieron por el campamento del enemigo. Los filisteos eran enemigos. ¿Y cuántas veces nosotros, por no pasar por el campamento del enemigo, nos abstenemos de ser fieles? ¿Cuántas veces nosotros, por no pararnos firmes ante el campamento del enemigo, pretendemos entonces detenernos en el propósito perfecto de Dios? ¿Por qué? Por temor a que se nos critique, por temor a que se nos haga daño, por temor a que se nos señale. ¿Ah? Pero gracias a Dios que el mantenernos firmes es lo que nos ha dado la victoria. Poderoso Señor. Tenían que pasar por el mismo medio, Carlos, del enemigo. Y qué mucho temor nos da cuando tenemos que pasar por el mismo centro donde está el enemigo. Porque el enemigo acecha, el enemigo perturba, el enemigo nos desenfoca. Pero le damos gloria a Dios, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra nos da el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Tercer pozo, el pozo de Jacob. Jacob fue el que luchó y peleó por su primogenitura, que no era de él, era de Esaú. Aquí vemos la situación de un matrimonio, oiga esto, de un matrimonio donde la madre tiene preferencia.
Qué malas son las preferencias. No deben existir en ningún lugar. Pero aquella mujer tenía preferencias por Jacob. Y como Jacob anhelaba y ella anhelaba, porque miren, la bendición en aquel tiempo, la bendición que daba el padre, era sumamente importante para el hijo. Porque la palabra que se declaraba sobre un hijo era firme, se cumplía y no se podía echar para atrás. Y de la única manera que él podía tener esa primera bendición que diera su padre era disfrazándose. Luego lo leen en el libro de Génesis, capítulo 27. Luego con calma pueden leerlo. Pero la diferencia entre Jacob y nosotros es que nosotros no hemos tenido que pelear ninguna primogenitura. Él nos hizo primero. Él fue el primero entre muchos, pero nos hizo coherederos con él. Amén. Gloria a Dios. Y lo vemos en Romanos capítulo 3 y verso 24. Lo vemos en Romanos capítulo 5 verso 2. Y lo vemos en Efesios capítulo 2 verso 8. Fue en el pozo de Jacob que Jesús le dijo a aquella mujer, a la mujer samaritana: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salta para vida eterna. Si habrá que contar de cada uno de estos lugares. Aquella mujer se sorprendió de que Jesús le dijera tantas cosas que estaban dentro en el genotipo. En el genotipo de ella. Dentro, donde el hombre no puede ver con ojos naturales, pero como otra forma de ver es con los ojos espirituales. Él siempre estaba viendo con ojos espirituales. Y le pudo decir a aquella mujer todas aquellas verdades que ella necesitaba escuchar. Por eso aquella mujer le dijo: dame de beber, dame de esa agua. Dame de esa agua para que no tenga que venir aquí a buscarla más. Vuelve la mujer a situaciones de las cosas que se ven. Pero Jesús hablaba de las cosas que no se ven, de las cosas que son eternas, de las cosas que tú no puedes ver a simple vista. Él hablaba de un agua espiritual, de un agua que salta para vida eterna. Aleluya. Que es la que el hombre de este día y la mujer de este día necesitamos. Damos gracias a Dios porque a tiempo, hermano, a tiempo hemos tomado una decisión. Señor, aleluya. El que bebe del agua que Jesús ofrece no tendrá sed espiritual jamás. Mientras David estuvo en aquella cueva, experimentó refugio. Pero lo que David no sabía era que era un proceso que Dios lo estaba llevando para que luego viniera a ser el rey de Israel. A veces tú te sientes que estás pasando por situaciones adversas, por situaciones difíciles. Pero yo te aseguro en esta hermosa mañana que Él tiene la solución, porque Él tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. Aprendió David que su mayor refugio no era aquella cueva. Aquella cueva era la transición. Aquella cueva era sencillamente la promoción a otro nivel. Amén. Qué hermoso, ¿verdad que Aleluya. sí? Que nosotros estemos seguros de que estamos pasando por una adversidad, pero luego al otro día hay algo mucho mejor. Sí, Señor. Gracias. Al otro día hay algo mucho mejor. Gracias, Señor. Dije, al otro día hay algo mucho mejor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y David experimentó y dijo en el Salmo 62, mi mayor refugio es el Dios
poderoso. Y en el Salmo 90 escribió, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres mi Dios. ¡Qué seguridad, hermanos! ¡Qué aliento recibimos! Y ahora, Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 3 y verso 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria a Dios. El otro día hubo una persona que de lejos lo saludamos y nos grita, Dios les guarde. Y yo le dije a mi esposo, pero si estamos escondidos con Cristo en Dios, ¿a dónde nos va a guardar? ¿Se dan cuenta que lo que sale por aquí tiene poder? Lo que sale por aquí es importante. No podemos echar para atrás la palabra que se nos ha enseñado a través de las Escrituras. Nosotros no enseñamos una cosa que no esté aquí, hermanos. Y yo le decía a mi esposo, wow, qué interesante. A lo mejor en otro momento no lo hubiese detectado. Pero la palabra nos saca de la ignorancia. Amén. Aleluya. ¿Dónde me va a guardar más de lo que estoy si estoy escondida con Cristo en Dios? No lo digo por altanería. Lo digo para que ustedes aprendan, hermanos. No para que se lo estrujen a otro en la cara, sino para que tengan paciencia y esperen el tiempo preciso para ustedes entonces poder enseñarle a otro las revelaciones profundas que hay en la palabra de Dios. Está duro, mi Señor. ¿Estamos escondidos o habrá que nos guarde? O tendremos que esperar que Él nos guarde? Estamos escondidos con Cristo en Dios. De la misma manera que estamos en los lugares celestiales. Aleluya. No lo vemos, pero espiritualmente estamos en los lugares celestiales. Amén. Señor. Señor. Esto usted lo tiene que recibir por fe. ¿Y qué es fe? La certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven, Sí, Señor. las cosas de Dios. Óigame bien, muchas de ellas tienes que aceptarlas por fe, porque le crees a Dios, porque estás tan y tan seguro de que la palabra es fiel y que es su palabra. Entonces te agarras de eso y lo crees. Amén. 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 Estar en Cristo nos mantiene firmes. Diga, estar en Cristo me mantiene firme. Firme. Ahora te pregunto, ¿con cuál de los tres hombres te identificas? José Baseber, con Eleazar o con Sama. Armina, Con Sam. ¿por qué Armina? Dijo ella por Sama. ¿Por qué? Porque me mantengo firme creyéndole la palabra. Ok. Sama fue el que se paró sobre el terreno y lo defendió. ¿Quién más tiene otra? Tito. Con el segundo, Con el segundo, Eleazar. ¿Por qué, Tito? porque yo tengo la palabra en la mano, que es la espada. Ajá, tienes la palabra en la mano, que es la espada, no la sueltas. No la suelto y voy a seguir con ella. Ok, amén. Amén, está buena esa. ¿Quién más? ¿Nélida? Porque yo me... ¿Con quién? Con Suma, con Sama ese. Suma, no está sumando.
Está bien, porque no resta. Suma. Con Sam. Mataron a los filisteos, pero Jehová le dio la victoria, que eso es lo que nosotros esperamos. Amén. La victoria del Señor. Amén, amén, amén. Yo les voy a decir con cuál yo me identifico. Con Eleazar. Pero le voy a decir por qué. Dice aquí que se habían ido todos. Y él hirió a los filisteos hasta que se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Porque esto es hasta más no poder, ¿saben, hermanos? Esto es mantenernos firmes hasta más no poder. Y aunque nos cansemos, nos mantenemos agarrados a la espada. Amén. Amén. A la espada. Amén. Vamos a estar en pie, por favor. Yo quiero hacer una impartición